Buenos días, chicos. ¿Hay alguien que quiera comenzar? ¿Algún grupo? Buenos días, Buenos profesora. días, profe. Días. Sí, yo ya me encuentro. Daniela, ya está conectada para empezar? Daniela, sí. Apenas sí estoy. Sí estoy. Ah, bueno. Entonces nosotras, profe, comenzamos. Listo. Ya un momento. Buenos días, compañeros. Nuestro tema es sobre la gestión de efectivo. Mi grupo está conformado por Daniela Calvache y mi persona, Melissa Molina. ¿Qué es la gestión del efectivo? Bueno, dentro de la administración financiera a corto plazo, la gestión de efectivo es vital. Su propósito fundamental es mantener las inversiones en efectivo al nivel más bajo posible, de tal manera que la empresa pueda realizar las actividades de forma eficiente y eficaz. Aspectos fundamentales que se debe considerar pues, en la gestión del efectivo. Para ello, la determinación del saldo óptimo de efectivo. Esto implica una evaluación de las ventajas y desventajas que se presentan con la liquidez. Para lograr que una empresa tenga facilidad de liquidez disponible, ella debe tener efectivo en cuenta. Sin embargo, esa decisión tiene un costo asociado que sería la pérdida de oportunidad de obtener determinados ingresos por intereses si la empresa hubiese invertido ese efectivo en determinadas inversiones financieras. El saldo óptimo de efectivo es la disponibilidad de efectivo que se debe poseer en la empresa, en caja y banco para poder operar, pues ni más ni menos. Ya después de determinar un monto óptimo de efectivo, la empresa debe establecer procedimientos para los cobros y los pagos de manera eficiente, de modo que fluya el dinero de acuerdo con lo proyectado, para así poder cumplir con los compromisos de pago en los periodos de tiempo previstos y mantener una imagen saludable. Aquí hay una imagen que nos muestra el déficit o superávit de efectivo. Eso nos quiere decir que cuando la empresa no es capaz de mantener el saldo óptimo, presenta déficit de efectivo, para lo cual requiere financiación. Pero si por el contrario mantiene saldos superiores al saldo óptimo, presenta exceso de efectivo. El saldo óptimo de efectivo es una medida máxima y mínima de efectivo disponible que sirve de referencia para la planeación, ejecución y control de presupuestos de efectivo. La actividad empresarial debe ser capaz de generar flujos financieros positivos. La capacidad de autofinanciación debe ser la principal fuente que permita cubrir las necesidades financieras asociadas al desarrollo de la empresa. Otra fuente es el endeudamiento, pero este debe ser una estrategia que permita financiar el crecimiento de la empresa a un ritmo más acelerado, a diferencia de la financiación interna. Se debe tener en cuenta que una débil gestión de efectivo puede ocasionar carencia de efectivo para lograr pagar las deudas y obligaciones o por el contrario, excesos de efectivo. Tales excesos afectan la rentabilidad debido a las pérdidas económicas por costos de oportunidad que generan las inmovilizaciones financieras. También el déficit trae incumplimiento de pagos, afectaciones de la imagen crediticia, endurecimiento de las condiciones de los proveedores, incremento de los costos financieros, sobregiros de las cuentas bancarias o de tesorería.
así como dificultades para la obtención de nuevos proveedores. Además, la débil gestión del efectivo incluye la falta de previsión de los movimientos de efectivo. Esto ocasiona tener un reducido tiempo para lograr las mejores soluciones en la gestión de cobros y pagos. Las alternativas de inversión y de financiación no son las más adecuadas, pues muestran una deficiente gestión de los riesgos. Otra implicación puede ser el desconocimiento de la posición bancaria por falta de exactitud en el conocimiento de la disponibilidad. Equivalentes de efectivo. Son los valores negociables que las empresas mantienen en cartera. Tales valores son considerados como equivalente a efectivo porque por sí solos pueden ser utilizados como medios de pago y porque pueden convertirse en dinero en un periodo de tiempo relativamente corto. Con ello, en los últimos pagos, los valores que se mantienen en cartera se han desarrollado muy rápidamente, facilitando las transferencias de recursos líquidos de una mano a otra en el mercado de dinero. Se debe tener en cuenta que una empresa podrá realizar inversiones a corto plazo en valores negociables porque siempre que disponga de efectivo, incluso cuando conozca que tendrá que hacer uso de este en fechas próximas para el pago de deudas que llegarán a su vencimiento. En esta imagen se muestran los motivos para mantener un saldo óptimo de efectivo, ya que el efectivo disponible en caja y cuentas corrientes no producen rendimiento alguno. Más bien tienen un costo implícito y explícito, pero es necesaria su tenencia para el desempeño de la gestión empresarial. Liquidez. Estos son los motivos para mantener pues, un saldo óptimo de efectivo. La gestión de liquidez es la tarea de administración de los activos más líquidos de la empresa, tales como divisas o derechos de cobro, entre otros. Es decir, toda empresa necesita gestionar sus niveles de liquidez para evitar situaciones de ausencia de efectivo o escenarios de posibles impagos. La gestión de liquidez es de vital importancia a la hora de hacer frente a pagos a corto plazo, como pueden ser deudas o adquisición de mercancías. Ambas partidas son importantes, puesto que la primera pues, es necesaria para blindar pues, la reputación financiera de la empresa. Y la segunda es obligatoria si se quiere que la empresa siga en funcionamiento. La correcta gestión de liquidez permitirá poder hacer frente a situaciones en las que si la tesorería es baja, reponer o aumentar su nivel, pues que esto no sea un problema. Un claro ejemplo sería determinar la liquidez del activo total pues, de la empresa en el balance que preverá qué cantidad de efectivo podremos conseguir en el momento de intentar liquidar ciertos activos. Las políticas. Para lograr una administración eficiente del efectivo, se deben considerar las siguientes estrategias o políticas básicas. Para ello, se debe cancelar las cuentas por pagar tan tarde como sea posible, sin perder la credibilidad crediticia. Pero hay que tener en cuenta que a veces por pronto pago se hacen descuentos. Entonces, sí sería mejor pues tener esta opción. Rotar los inventarios tan pronto como sea posible, evitando el agotamiento de existencias que puedan afectar las operaciones. Y recaudar las cuentas por cobrar tan rápido como sea posible, sin perder ventas futuras. Le cedo la palabra a mi compañera Daniela. Ya, gracias, Melissa. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre el ciclo de la caja o ciclo de flujo en efectivo. Bueno, uno de los mecanismos que se utilizan para controlar el efectivo se establece como la relación que existe entre los pagos y los cobros, o sea, la expresa cantidad del tiempo que transcurre a partir del momento en que la empresa compra la materia prima hasta que se efectúa el cobro por concepto de la venta del producto determinado. Es necesario o es muy importante realizar o analizar el ciclo de caja. ¿Qué ciclo de caja es conveniente para tener en cuenta los dos factores fundamentales, verdad? El ciclo operativo
es una medida del tiempo en el que transcurre la compra de las materias primas para producir los artículos de cobro de efectivo, como pagos, las ventas que se realizan. Esto está formado por dos elementos determinantes de la liquidez, que son el ciclo de conversión de inventarios o plazo promedio de inventarios, el ciclo de conversión de cuentas por cobrar o plazo promedio que tienen las cuentas por cobrar. Aquí podemos decir que lo que busca es tener un determinado tiempo, ¿verdad? Un determinado tiempo es lo que utilizan las empresas a la hora de cobrar. Ellos siempre se fijan un tiempo, o puede decir como cuando uno hace algo a intereses que le dicen, bueno, tiene hasta tal fecha para pagar, y siempre lo hacen como por meses. Los ciclos de pago, dice. Tiene en cuenta que las salidas de efectivo se generan en las empresas por conceptos de pago, de compra de materia prima o mano de obra y otros, y se determina por ciclo de conversión de cuentas por pagar o plazo promedio de las cuentas por pagar, rotación de caja. Esta expresa el número de veces que rota la caja de la empresa. Tiene como objetivo minimizar la ganancia a través del efectivo. Y se determina así. Por favor. Dice que existe una relación inversa entre el ciclo de caja y la rotación de caja. Cuando disminuye el ciclo de rotación, aumenta la caja. Lo contrario es válido, por lo tanto, que las empresas deben dirigir sus estrategias para lograr disminuir un ciclo de caja. Pues de esta forma garantizan que las entradas del efectivo produzcan más rápido. Nos indica que las entidades deberán quedarse sin saldo en caja para estas operaciones, ya que existe una serie de razones por las cuales mantienen un saldo efectivo mínimo en la caja. Vamos a hablar de los ciclos de la caja. Ciclo operativo y ciclo de pago. La combinación de ambos ciclos operativos y de pago da como resultado el ciclo de caja, que es uno de los aspectos claves a considerar en la administración de efectivo de la empresa. Las cobranzas, dice, para todas las empresas resulta indispensable tener dentro de sus actividades un buen proceso de gestión de cobranza, ya que esto permite mantener un flujo de caja saludable y distribuir los recursos estratégicamente para el crecimiento constante de la organización. La gestión de cobranza requiere de mucha precisión, porque es un proceso que toma mucho tiempo y debe ser ejecutado correctamente para no presentar pues anomalías que puedan afectar negativamente a la empresa. Este es el proceso de cobranza incluye tanto inteligencia artificial como el personal humano, porque muchas empresas esto se hace a través de un sistema o a veces también en las pequeñas empresas utilizan a las personas que son las que realizan el proceso de las cobranzas. Cambiarlo, Melissa. Dale a la siguiente, por favor. ¿Ahí? No, te pasaste uno. ¿Por qué sería esto? Ahí es. Sí. No me aparecía, perdón. No me aparecía aquí. Ya, ¿no? Cuando queremos medir la eficiencia en las cobranzas, es importante que tengamos en cuenta un sistema de información que nos permite producir reportes e indicadores en tiempo real. Esto nos posibilita a nosotros mismos, como expertos de un trabajo, en tener un trabajo más detallado, preciso, y asimismo busca que nuestros consumidores tengan conocimiento de sus cobranzas. Esto quiere decir que lo que busca la empresa es tener mayor acierto a la hora de cobrar, ¿verdad? Y que igualmente las personas o los consumidores de la empresa tengan información sobre sus deudas. Y esto lo realizan muchas empresas
por llamada, que es lo más, o sea, que es uno de los indicadores más importantes y necesarios porque aquí monitorean la cantidad de llamadas que el ejecutivo de cobranzas realiza. ¿Sí? Es una de las estrategias más importantes, ya que de 50 llamadas que realices, 30 a 25 llamadas pueden ser contestadas. En cambio, cuando tú envías primero un mensaje, tienes menos posibilidades de que responda ese mensaje, ¿cierto? Entonces, cuando uno hace la llamada es más probable que las personas contesten y poderles dar el recado de todas de las deudas, si están atrasados en sus pagos. Y ahí vienen los comunicados enviados, que son un refuerzo que vendrían siendo las llamadas telefónicas que se han realizado, y esto es para reafirmar lo hablado por teléfono. Esto se realiza mediante correos, mediante mensajes de WhatsApp, mediante mensajes de texto o fax. Y de ahí siguen los montos recuperados. En este punto, la empresa deberá hacer como un análisis del trabajo que realizó el ejecutivo que se encarga de las cobranzas. Deberá ver, o sea, qué tan efectivo fue a la hora de dar el mensaje a las personas sobre sus deudas y qué tanto fue capaz de recuperar día por día. Y eso se dará un balance de la semana pasada y se comparará con la semana actual. ¿Qué tanto recuperó o qué tanto las personas pagaron sobre sus cuentas atrasadas o sobre sus deudas? Ajá, así. Las asignaciones. Aquí se debe tener en cuenta los nuevos clientes que llegan a la empresa. Estas ya pasarían también a ser cuentas por cobrar, ¿cierto? Entonces, el asignado o el ejecutivo de cobranzas deberá estar muy pendiente porque estos son nuevos clientes, entonces vienen siendo nuevas cuentas por cobrar, nuevas deudas para la empresa. No deberá descuidarlos, porque si él los descuida, está descuidando los intereses de la empresa. Entonces, no solamente debe enfocarse en los clientes, por decirlo así, antiguos, sino que también en los clientes nuevos, que puede ser que en un tiempo de un mes, 2 meses, ya vayan siendo clientes antiguos que ya tendrán que pagar una deuda, ¿verdad? Voy a explicar un ejemplo. ¿Ya? Aquí pues voy a explicar un ejemplo que es como en base a lo que les expliqué anteriormente. Las empresas toman más o menos estos ejemplos para, ¿cómo le digo? Para analizar la efectividad de la cobranza, ¿verdad? Entonces dice que el tope de llamadas viene siendo 50 que una empresa puede realizar diariamente, 50 llamadas, que podemos decir que el lunes contestaron 45, vamos a tomar menos de 10, más de 20, más de 30, más de 40 y menos de 50, ¿verdad? Entonces decimos que el día lunes tuvo suerte y le contestaron 45 personas. El día martes le contestaron 37. El día jueves le contestaron 22. El día jueves le contestaron 22 y el día viernes le contestaron solo 8 personas, ¿verdad? Podemos decir que en esta semana contestaron 127 personas de más o menos 250 llamadas que se realizaron. Esto quiere decir que 130 personas no contestaron las llamadas, 123 personas, perdón, no contestaron las llamadas. Los comunicados enviados. Este es como decía anteriormente, es un refuerzo a las llamadas. Entonces, se realizan no 50 mensajes diarios, sino que puede ser un tope de 20, de 15, de 10 o de 5 mensajes que se refuerzan las llamadas. El tope podría ser 20, ¿verdad? Y se dice que el día lunes se enviaron los 20 mensajes y solamente 8 personas respondieron. El día martes solamente 6, el día miércoles solamente 4, el día jueves solamente 9 y el día viernes no contestó a nadie.
puede decir, o investigando se dice que el día viernes las personas es muy poco, las personas quieren gastar su dinero en otras cosas y no les importa pues mucho ir a pagar sus deudas porque pues ya su dinero lo van a utilizar en otras cosas porque se dice que es fin de semana. El monto recuperado, colocamos un tope de más o menos 400,000 pesos y el lunes, que es cuando las personas miramos que es cuando más contestan, se dice que se recuperaron 310,000 pesos, que fue lo que las personas pagaron. El día martes, 205,000 pesos. El día miércoles, 105, el día jueves, 230 y el día viernes, como les comentaba, las personas casi no contestan y casi no pagan, $1,000 pesos. Sí, entonces hemos realizado con Melissa unas, pónmelo acá donde está, por favor, la figura redondita. Ya. Gracias. Entonces, se dice que hicimos pues un balance donde de 255 llamadas, como les dije anteriormente, solamente 127 han sido contestadas. Entonces, podemos ver que el 66% contestó y el 34% no contestó. Pero a la hora de pagar, podemos ver que el monto no llega ni siquiera a 1,000,000 de pesos. Entonces, pues que esta semana no estuvo muy buena. Entonces, pues ya esto ya sería, o sea, ya recaería sobre el ejecutivo de cobranza. Bajar un poquito, por favor. Entonces, mira, aquí les explico mejor. Esta es una tablita que hicimos donde dice que, o sea, en vez de la empresa ir ascendiendo, va descendiendo, porque empieza cobrando el lunes una buena cantidad, puede ser montos 400,000, y va descendiendo hasta llegar a 80,000 pesos. Entonces, estas no son buenas noticias para la empresa, porque quiere decir que algo no está bien. Gracias. Listo, gracias a todos por su atención. Muchas gracias, chicas. Bueno, ¿quién sigue? Nosotras, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días, compañeros, profesora. ¿Se pueden visualizar la pantalla? Sí. Gracias. Nuestro grupo está conformado por mi compañera Luz Gary y por mi persona, Paula Andrea, quien les habla. Nosotros vamos a hablar sobre la gestión financiera y vamos a hablar sobre la estructura financiera y el coste financiero. Dentro de esto vamos a mirar lo que es la financiación o pasivo, los recursos ajenos, deudas a corto y largo plazo, patrimonio neto, recursos propios. El estudio del pasivo. El estudio del pasivo controla aspectos como la posibilidad de un apalancamiento excesivo o de tener recursos ociosos. Para ello se debe conocer las fuentes de financiación o el coste de cada uno. Bueno, aquí contamos con dos financiaciones, que es la financiación propia y la financiación ajena. La financiación propia proviene de los recursos propios de los accionistas. Tiene un costo financiero interno. Los dividendos pagados por las acciones están relacionados con el mercado de los capitales por las empresas. El resto, sobre todo para las pymes, también utilizan intereses de referencia. Y la financiación tiene un costo externo. En este caso, para las pymes, habla sobre todo sobre los préstamos bancarios que son muy recurrentes. En las fuentes de financiación internas o propia, como lo se venía hablando,
Las conforman por el capital social, las reservas, el coste, los resultados del ejercicio, las subconvenciones del capital o las donaciones. Entonces, el capital social son los aportes que hacen los socios, las reservas son las partes del beneficio que permanecen en la empresa y las subconvenciones de capital son las donaciones por parte de las externas o financiación ajena a largo plazo, pues ya les había hablado, hace referencia a los préstamos bancarios o a la financiación que se hace con los proveedores inmovilizados. A corto plazo estaría la financiación de proveedores y el resto de cuentas del pasivo corriente. El coste financiero son los costos que se derivan de contratar productos o servicios financieros como pueden ser los préstamos o los créditos. Acá tenemos, bueno, también vamos a hablar de los intereses, que es la tasa de interés fija, es aquella que se calcula sobre una tasa fija por ejemplo, tenemos una del 10% sobre un préstamo, o dependiendo del banco, acá podemos hablar bancos que tienen una tasa de interés más alta, otra más baja, bueno, ahí depende de la necesidad de cada persona. Las tasas de interés efectiva es la expresión anual del interés nominal dependiendo de la periodicidad con que este último se paga. La tasa de interés flotante se calcula sobre la tasa de referencia y varía con la medida que cambia la tasa de referencia. Si se utiliza como referencia de la tasa del DTF, se debe averiguar primero el valor de esta. El valor de esta, aquí tenemos un ejemplo, será del 2% sobre el valor de la DTF. Si el valor de la DTF está en 7%, el interés será del 9%, se le suma el 2%. El interés real, para calcular el interés real, perdón, sigamos con el ejemplo, donde se recibe un CDT con una tasa de un 10%, la inflación del año puede ser del 6%. Diciendo que la tasa de interés real es de un 4%. Y tenemos la tasa de interés nominal, que son las tasas que se capitalizan más de una vez al año. Acá tenemos un ejemplo, que es una tasa nominal del 20% capitalizado trimestralmente, 4 veces al año, por la que la tasa a la que se liquidan los intereses es del 5% cada 3 meses. Acá tenemos un ejemplo de una estructura financiera. Podemos mirar lo que está como financiación propia, lo que les hablaba, lo del capital social, la reserva, los resultados del ejercicio y las subconvenciones. Están comparadas con 2 años. La financiación ajena tenemos lo que es el pasivo no corriente o fijo con deudas de largo plazo y proveedores de... en el otro tenemos pasivo corriente o circulante con proveedores y acreedores. Bueno, le voy a dar paso a mi compañera Luz Dari para que les hable un poquito sobre el apalancamiento. Bueno, compañeros y profesora, el apalancamiento se dice que es una estrategia que se utiliza para aumentar las ganancias, pero también nos lleva, en dado caso, a unas pérdidas dentro de una inversión. ¿Esto qué nos quiere decir? Que podemos utilizar créditos, costos fijos o cualquier otra herramienta dentro de la empresa que nos permita realizar una inversión para multiplicar la rentabilidad o pues ya puede ser, si hacemos el proceso, si tenemos una buena inversión, pues obtendremos una rentabilidad. Pero si no contamos con esa buena inversión, entonces esto pues que nos lleva a que esta inversión sea de parte negativa, incrementando una deuda. Para esto también
nos dice que en mayor grado de apalancamiento, mayor es el riesgo. O sea, si usted dice, no, voy a invertir poco, pues el grado de riesgo es poco, pero si la inversión va a ser mucho mayor, el grado de riesgo también va a ser mayor. Para esto tenemos dos tipos de apalancamiento, uno financiero y uno operativo. El apalancamiento financiero es utilizar la deuda para aumentar la cantidad de dinero que podemos destinar a esa inversión. El apalancamiento financiero hace relación entre el capital propio y el crédito. O sea, vamos a trabajar no con el capital de la empresa, sino con el capital de otros. Y el apalancamiento operativo utiliza unos costos fijos para obtener una mayor rentabilidad por unidades vendidas. Esto hace relación a los costos fijos y variables dentro de una empresa donde podamos utilizar estos costos para generar una mayor rentabilidad. Tenemos una fórmula para calcular el apalancamiento financiero, donde la fórmula dice así: 1 es igual al valor de la inversión dividido entre los recursos propios invertidos. El ejemplo sería, la inversión es de 300 millones, el capital propio son 100 millones. Entonces, el grado de apalancamiento, si realizamos la operación, sería 1, 3, porque 300 millones dividido entre 100 me daría 3. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada peso que yo invierto, tengo 2 pesos de deuda. Compañera, pásenme la diapositiva, por favor. Debido a esto, encontramos una clasificación del apalancamiento financiero. Hay 3 tipos. El primero es el positivo. Este se da cuando el rendimiento de la inversión es superior, o sea, hemos obtenido ganancias, y el costo de la deuda es el menor. Dice el ejemplo, si tenemos 10,000 pesos y el interés anual es del 10%, entonces si tenemos un apalancamiento financiero positivo, vamos a poder pagar esos 10,000 pesos y los intereses. Dice también, con esos 10,000 pesos, en el ejemplo, con esos 10,000 pesos compramos acciones. Un ejemplo de una empresa, Ecopetrol. Dice, en el año nos da un rendimiento de 1,500. Entonces ahí es donde se aclara que la inversión que hicimos nos ha generado rentabilidad y con eso podemos pagar los intereses y podemos pagar y podemos ir pagando la deuda, la cual hemos adquirido. Cuando el apalancamiento es negativo, ¿me la pasa, Paola, por favor? Cuando el apalancamiento es negativo, esto quiere decir que las inversiones que hemos realizado son inferiores al costo de la deuda adquirida. Seguimos con el ejemplo. Si las acciones de Ecopetrol solo nos rinden ganancias anuales de 800,000 pesos, estaríamos perdiendo 200,000 de la deuda adquirida principalmente. Y ahí es donde ya empezamos a tener problemas en la empresa, porque aparte de no tener rentabilidad, pues la deuda se nos va a incrementar. También tenemos un apalancamiento neutro. ¿Esto qué quiere decir? Cuando la inversión y las ganancias dan por igual dentro del año, o sea que ni ha aumentado la rentabilidad, ni hemos tenido pérdidas.
Entonces, el apalancamiento, como para finalizar, pues nos sirve como también para darnos cuenta si debemos tomar las decisiones de inversión. O sea, ese es un riesgo. No sabemos si nos va a ir bien o nos va a ir mal, pero si no, es mejor arriesgar el capital de otros que el capital propio. Profe, muchas gracias, compañeros, por la atención. Hasta ahí sería la parte de apalancamiento financiero y estructura financiera. Gracias, chicas. ¿Quién sigue? Nosotros, profe. Ya. Ahí la están. ¿Se la están mirando? Sí. Listo. Muy buenos días, profesora. Muy buenos días, compañeros. Mi grupo está conformado por Lida Mayerly Patiño, Jean Carlos Gómez y mi persona Fernanda. El tema que vamos a exponer a continuación es gestión del capital de trabajo. ¿Qué es capital de trabajo? El capital de trabajo es un indicador financiero que se utiliza para determinar los recursos financieros con que dispone una empresa para operar sin sobresaltos y de forma eficiente. Esto nos quiere decir que el trabajo es la inversión de una empresa en activos a corto plazo, como puede ser el efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar o inventarios. El capital de trabajo también lo podemos considerar como aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar. En este sentido, también se puede decir que comúnmente lo conocemos como un activo corriente, como puede ser en efectivo, en inversiones, a corto plazo. También tenemos ahí cartera, inventarios. La empresa para poder operar requiere de recursos para cubrir necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos, y estos recursos deben estar disponibles a un corto plazo para cubrir las necesidades de la empresa a tiempo. En conclusión, el capital del trabajo es de gran importancia, ya que es el dinero con que se cuenta para hacer funcionar el negocio en el día a día. Los componentes del capital de trabajo. El capital del trabajo está compuesto por el activo, que es lo que se tiene, y el pasivo, que es lo que se debe. Y en los dos se pueden tomar los a corto plazo, lo que determina la margen que tiene la empresa para operar. La margen que se conoce como capital de trabajo. Aquí tenemos los corrientes, que son aquellos que se realizan en un periodo inferior a 12 meses, a partir de la fecha de cierre de los estados financieros. Tenemos efectivo y equivalente al efectivo, inversiones a corto plazo, cuentas por cobrar a corto plazo e inventarios. Acá tenemos los pasivos corrientes, que son los exigibles en un periodo inferior a 12 meses también, a partir de la fecha de cierre de los estados financieros. Aquí tenemos obligaciones financieras a corto plazo, obligaciones laborales, impuestos por pagar y proveedores. Aquí un ejemplo de capital del trabajo sería si una empresa tiene 10,000 pesos y debe 8,000, su capital del trabajo será de 2,000. Pero si de esos 8,000 tiene una deuda de 3,000, su capital será de 5,000 pesos. Cálculo de capital de trabajo.
Mayerly. Compañeros, ¿sí escuchan? Sí, compañera. Sí, compañero. No me responde. Fernanda. Sí, aquí estoy. ¿Cómo hago para poder hacer la exposición? Listo, ahí ya está en cálculo del capital del trabajo. Ah, ya. Muy buenos días, profesora, buenos días, compañeros. He tenido, no sé, un inconveniente aquí con el micrófono de la computadora. Pero bueno, vamos a hablar acerca del cálculo del capital de trabajo. Bueno, para nosotros poder calcular el capital de trabajo es muy sencillo. Vamos a utilizar el estado de situación financiera. Este es el que nos refleja los activos, los pasivos y el patrimonio de una empresa a una determinada fecha. Bueno, el capital de trabajo es la diferencia, como podemos ver ahí en la imagen, es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Para calcularlo, solo debemos hacer la resta entre estas dos partidas. Ahí tenemos un ejemplo, no sé si mi compañera pueda poner allí la imagen. Tenemos allí un ejemplo. Una empresa que tiene unos activos corrientes en el periodo del año 2020, unos activos corrientes de 250 millones, y tenemos unos pasivos también en el mismo periodo de 225 millones, y vemos allí la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, que nos da lo que es el capital de trabajo de 25 millones, los cuales la empresa podría destinar estos 25 millones para otros propósitos. Entre ellos podría ser por lo menos que la empresa pueda pagar otras obligaciones a largo plazo, o pueda distribuirlo entre sus accionistas, o bueno, otro propósito para la empresa. Entonces, es muy importante lo que es la gestión del capital de trabajo, porque pues este va a permitir de que la empresa pueda tener un colchón financiero con el que ella pueda responder a cada una de las obligaciones que ésta tenga. Creo que mi compañero Giancarlos nos va a hablar un poquito acerca de lo que sigue a continuación. Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Sí, dándole continuidad a lo que dice mi compañera Mayerly, les vengo a hablar cómo se interpreta el capital de trabajo. Bueno, en este paso podemos decir que cuando una empresa tiene un capital de trabajo positivo, o sea que porque su activo corriente es mayor a su pasivo corriente, tiene un colchón de seguridad con que responder sus obligaciones, sanar sus deudas, cumplir a sus proveedores y también cumplir la necesidad de los clientes. Y de esta manera podrá seguir continuando con su operación normalmente y creciendo en el mercado. Por otra parte, cuando una empresa tiene un capital
de trabajo de 0 pesos o negativo porque su activo corriente es igual o inferior a su pasivo corriente, la empresa corre el riesgo de liquidez. O sea que en este podemos decir que cuando la empresa tiene un capital de 0 pesos y su activo es menor o inferior al pasivo corriente, se verá en grandes riesgos, ya que la empresa no podrá cumplir sus obligaciones, no podrá sanar sus deudas, va a tener riesgo, como le digo, de liquidez, lo cual se verá obligada a empezar un plan de mejoramiento, crecimiento, expansión para poder mantenerse y seguir trabajando normalmente como lo venía haciendo. Eh, bueno, por otro lado, cambia la compañera. La importancia de una buena gestión de capital. Una buena gestión de este indicador implica la minimización del riesgo, que vendría siendo como minimizar gastos, costos y la maximización de la rentabilidad de la empresa, que viene siendo como maximizar las ganancias, crecer las utilidades y así. Es por ello que es por ello que la empresa debe tener en cuenta unos factores para cuáles poder seguir trabajando y tener resultados óptimos, como son planear, ejecutar y controlar el manejo de los componentes de capital de trabajo y sus adecuados niveles y calidad. Bueno, para finalizar, para finalizar puedo decir que el capital de trabajo es el monto de dinero que una empresa necesita para afrontar el corto plazo sus actividades y necesidades de giro del negocio, aunque no aparece en el estado de resultados. El capital de trabajo puede ser una fuente significativa de ingresos o egresos. A diferencia de las decisiones del presupuesto de capital o distribución de utilidades, las decisiones sobre la gestión de capital de trabajo se realizan de manera cotidiana en las empresas. Es por ello que se hace necesario contar con las políticas financieras, procedimientos y un permanente análisis de las condiciones del mercado que permitan tomar las mejores decisiones para una buena gestión acertada de capital de trabajo. Entre los beneficios que una buena gestión de capital de trabajo genera en las empresas, podemos mencionar que, como son, ay, profe, se me... Siga, compañera, tranquila. Nosotros vamos a concluir lo de este tema hablando de que la gestión de trabajo, la gestión efectiva del capital de trabajo va a generar liquidez que la empresa necesita para para cumplir con las solvencias, con las obligaciones que se tienen con los proveedores y así vamos a poder evitar caer pues, en déficit. También cuando contamos con un capital de trabajo óptimo, nos va a permitir poder mantener y equilibrar la rentabilidad y el riesgo con el fin de poder maximizar el valor de la empresa. Y también un buen manejo del capital de trabajo va a hacer que la empresa tenga un crecimiento sostenido de tal forma que la empresa pueda ser competitiva sin ninguna dificultad. Muchas gracias. Sigue.
Susan. Susan, ¿me estás escuchando? Creo que faltas tú. Están cargadas en la plataforma de Nintendo.
Listo, Susan. Buenos días, compañeros. El grupo está conformado por Camilo Madroñero. A nosotros nos toca el tema No te agregar escucha el muy bien. indicador EVA. ¿Sí me escucha, profe? Ahí ya. Buenos días, profe, compañeros. Mi grupo está conformado por Camilo Madroñero y mi persona. A nosotros nos correspondió hacer la presentación de generación de valor agregado e indicador EVA. ¿Me la puede pasar a la siguiente? Ya. ¿Qué es generación de valor económico? La creación de valor es la capacidad que tienen las empresas o sociedades para generar riqueza o utilidad. Para ello, por medio de su actividad económica en el ámbito de la dirección estratégica, se define como el principal objetivo de las sociedades mercantiles, así como en su razón de ser posible. Se dice que en la literatura de la economía, especialmente en la empresarial, el fin de una empresa ha sido desde su origen la búsqueda del máximo beneficio posible. La teoría de la empresa desarrolla y señala que es la creación de valor el factor a tener en cuenta a la hora de o funcionar dicha actividad. Según la teoría de una empresa, las organizaciones mercantiles y económicas se basan en su trabajo y funcionamiento en la creación de valor. Es decir, tienen unas expectativas en las cuales basan su trabajo y se fijan determinados objetivos para un determinado periodo de tiempo. La siguiente, por favor. La medición de la creación de valor. En la contabilización, el valor creado cuenta con un gran número de modalidades y posibilidades en la literatura económica. Dentro, en- dentro de la dirección estratégica. Es decir, se trata de un campo de análisis y de estudio en el que en el propio concepto de valor es subjetivo y varía según el autor o investigador. Por este motivo, la creación de valor es un parámetro complicado de estimar con precisión. En este punto, en la tendencia más extendida, tiene en cuenta el beneficio obtenido, pero cabe destacarse precisamente de aquellos costes en los que la empresa ha incurrido a la hora de lograr el mismo. De manera lógica, si los resultados obtenidos son mayores cuantitativamente que los recursos empleados en la actividad económica, diremos que ha existido una creación de valor en este aspecto. Este se suele hablar en el principio fundamental de valor económico agregado o EVA, es decir, una medida que equivale al beneficio neto operativo de una compañía, menos el costo de todo el capital requerido a la hora de producir estos ingresos. De otra manera, de las otras maneras más comunes para medir la creación de valor en una empresa es el estudio de valor creado para los accionistas, ya que son los agentes propietarios de la misma y los más interesados en que sea un buen funcionamiento. Alternativamente, en la gestión empresarial, otra tendencia es el estudio de valor que marca en diferentes momentos con el fin de analizar su evolución. En la siguiente diapositiva tenemos la diferencia entre el valor de una empresa y la creación de valor. Es importante no confundir el concepto de creación de valor con el valor de una empresa, ya que a menudo es un problema existente y que precisa de explicación. La principal
diferencia entre ambas definiciones es que el valor de una empresa es una variable fondo, mientras que por otro lado la creación de valor es flujo y se desarrolla en un periodo de tiempo en cuestión. En esta sí que es cierto que ambas variables se influyen mutuamente. Esto se debe a que las empresas grandes tienen mayores posibilidades de crear más valor y alternativamente una empresa que logra crear mucho valor tiene más posibilidades de supervivencia y de convertirse en una empresa más grande. En la siguiente diapositiva tenemos qué se eleva y cómo se calcula. Dentro de las métricas para cuantificar el valor de un negocio se encuentra el EVA. Es un método de desempeño financiero para calcular el verdadero beneficio económico de una empresa. El valor económico agregado de EVA es importante. Es el importe que queda en una empresa una vez cubierta la totalidad de los gastos y la rentabilidad mínima proyectada o estimada. Así lo afirma Federico Lee Bonilla, académico de las Ciencias de la Administración de la Universidad Estatal de Costa Rica. Según Bonilla, dice que este es un método de desempeño financiero para calcular el verdadero beneficio económico de una empresa. Además, el EVA considera la productividad de todos los factores utilizados para realizar la actividad empresarial. Por otro lado, en la Universidad EAFIT define a EVA como la medida absoluta de desempeño organizacional, que permite apreciar la creación de valor, la cual también permite medir la calidad de las decisiones gerenciales. El EVA se compone de factores que determinan el valor económico como crecimiento, rentabilidad de trabajo, costo capital, impuestos y activos a largo plazo. Las ventajas de EVA. La EAFIT distingue 4 ventajas principalmente del cálculo de este indicador. Permite identificar los generadores de valor de la empresa. Provee una medición para la creación de riqueza que alinea las metas de los administradores con las metas de la compañía. Permite determinar si las inversiones de capital están generando un rendimiento mayor a su costo. Combina el desempeño operativo con el financiero en un reporte integrado que permite tomar decisiones. En la siguiente diapositiva miramos cómo se calcula. De acuerdo con Bonilla, EVA es igual a la utilidad de actividades ordinarias antes de intereses y después de impuestos. UID menos el valor contable del activo por el costo promedio de capital. En este cuadro es como un ejemplo que yo saqué como para mirar cómo se saca el promedio del capital. En el cálculo de UDI es la unidad meta más los gastos ponderados menos las utilidades extraordinarias más las pérdidas extraordinarias y que esto es igual a Audi. Por un lado, el Audi se obtiene sumando la utilidad neta de los intereses, eliminando las utilidades extraordinarias como el siguiente cuadro. En el siguiente cuadro, miramos que por otro lado, el costo promedio de capital es el costo promedio de toda la financiación que se ha obtenido en la empresa. En síntesis, si el resultado del cálculo de EVA es positivo, se crea valor. Si el resultado del cálculo de EVA es negativo, se destruye el valor. El modo de cálculo. EVA es la diferencia entre la utilidad antes de intereses y después de impuestos. UID menos de activo neto financiado
multiplicado por su costo promedio ponderado de capital. La fórmula que manejan: gastos financieros, ingresos no operacionales más pérdidas operacionales más utilidad neta. En el siguiente recuadro tenemos la fórmula de EVA. En este cuadro podemos coger los gastos financieros, que está por un valor de 200.000 pesos, menos los ingresos operacionales, que están por 500.000, los no operacionales, que están por 0, más las pérdidas operacionales, que están igual por 0, más la utilidad neta, que está por 1.170.000. Sacando todo este total a la OID le da un valor de 1.370.000. El siguiente paso a calcular es el activo neto financiado, y al tercer paso es calcular el costo ponderado de capital. En los objetivos de EVA se puede decir que se permite considerar el riesgo con el que opera la empresa, controlar prácticas que perjudiquen a la empresa y aminorar el impacto que la contabilidad puede tener en ciertos datos contables, como las utilidades. Eso sería todo, profe. Gracias. Gracias. Bueno, en cuanto a todo lo que acabamos de ver referente a la gestión de efectivo, gestión de capital, estructura financiera y apalancamiento, son o hacen referencia a herramientas que se encuentran dentro de la gestión financiera y que como administradores financieros se deben de realizar, se deben de estudiar en el momento de tomar decisiones tanto de inversión, decisiones de endeudamiento y decisiones para el manejo de liquidez de las empresas. Frente a la estructura financiera y el apalancamiento, hablamos que dentro de este se hace el estudio de los medios específicos que utilizan los administradores para poder obtener beneficios económicos futuros, y que esta estructura financiera está asociada a la empresa e integrada a la actividad comercial, financiera o de servicios, dependiendo a la cual pertenezca en su operación normal o en el giro ordinario de las transacciones de la empresa, y se hace en busca de una rentabilidad y el cumplimiento de los objetivos o las metas que se han planteado con anterioridad dentro de la empresa. El apalancamiento, por su parte, tiene un importante papel en el crecimiento de la empresa y la consecución de sus activos, como el uso de financiamiento a través de terceros, dejando de lado la participación de los propietarios, que en últimas son apalancamientos que traen mayores beneficios en sus metas de crecimiento. Bajo esta estructura financiera, los componentes hacen referencia a las tasas, estabilidad de ventas, características de industria, estructura de activos, actitudes de administración, actitudes del prestamista, que son aspectos que se deben de revisar en el momento de tomar decisiones frente al apalancamiento.
Y dentro de este siempre se busca el análisis de distintos factores como el nivel de riesgo, la capacidad de endeudamiento, la tasa de crecimiento, la rentabilidad, las condiciones del mercado, las condiciones internas de la empresa, que son básicas y conceptos que se deben de analizar y revisar en el momento de tomar decisiones, así como las actitudes de los prestamistas y las agencias de evaluación de riesgos. Y sobre todo, tomando en cuenta los factores internos y externos que pueden llegar a afectar a la entidad en el momento que toma decisiones sobre estos tipos de apalancamiento. Hay que tener en cuenta que tenemos 3 tipos de apalancamiento: uno operativo, uno financiero y un apalancamiento total. El apalancamiento operativo pues hace referencia directamente al apalancamiento operacional que aparece en el proceso del cargue de los costos fijos, de los gastos, de los intereses, que normalmente tienen las empresas. O sea, este apalancamiento operativo hace referencia a las herramientas que la empresa utiliza para poder producir y para poder vender esas herramientas en cuanto a lo que es maquinaria, recursos humanos y la misma tecnología. La maquinaria y las personas pues están relacionadas con las ventas y el esfuerzo que se hace sobre el marketing, que debe de promocionar los productos o servicios que comercialicen las empresas. Y ante esto, pues se contrata personal y se compra una mayor tecnología o maquinaria para poder producir y para poder satisfacer las demandas del mercado. Cuando no existe apalancamiento, se dice que la empresa posee un capital inmovilizado. Esto quiere decir que los activos no están produciendo dinero. Por su parte, también está el apalancamiento financiero, y este apalancamiento financiero sí habla efectivamente del endeudamiento sobre la rentabilidad de los capitales propios. Es decir, hablamos directamente del pasivo de las entidades, ya sea a través de entidades financieras como tal, u otro tipo como proveedores, bueno, terceros distintos a las personas que están directamente relacionadas con la empresa. Bajo este apalancamiento financiero, pues vamos a tener 3 tipos, que era lo que nos explicaba nuestra compañera: apalancamiento financiero positivo, negativo y neutro. Y dentro de este apalancamiento financiero, lo principal que se debe de evaluar y tener en cuenta siempre es el riesgo que enfrenta la empresa de no poder cubrir con sus costos financieros o de no poder cubrir con esas obligaciones a corto y mediano plazo en una línea de tiempo o en un periodo del ejercicio. Hay que evaluar en ese momento el valor de ese costo de capital y qué beneficios, el costo-beneficio que trae ese apalancamiento financiero, y si verdaderamente ese apalancamiento le permite crecer a la entidad, o caso contrario solo le está permitiendo crecer al tercero y la empresa no está ganando nada. Y finalmente, pues el apalancamiento total tiene la combinación de los dos, un operativo más un apalancamiento financiero sobre los riesgos de la empresa. Y en últimas, hace referencia a la capacidad de la empresa para poder utilizar los costos fijos, tanto operativos como financieros, maximizando así el efecto de los cambios en las ventas sobre las utilidades. Existen distintas razones o índices para medir el apalancamiento, y de acuerdo a lo que se necesite y los datos que nosotros podamos poseer referente a utilidades, nivel de ingresos, acciones en circulación,
nivel de endeudamiento, la parte del análisis de los pasivos a corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, dentro de eso lo que se busca es analizar ese costo de capital. Finalmente, pues podemos concluir que la estructura financiera de una empresa está asociada a la actividad comercial y financiera en su operación, financiamiento y su organización, búsqueda de rentabilidad y búsqueda de sus objetivos. El apalancamiento a nivel general tiene un importante papel dentro del crecimiento de la empresa y la consecución de sus activos utilizando los financiamientos a través de terceros que traen mayores beneficios y metas de crecimiento. Hoy en día, y algunos autores hablan de que el apalancamiento tiene inmerso un valor oculto que si las personas no lo saben utilizar, que si las personas no lo saben aprovechar a su máxima expresión, pues no verán o no podrán tener al máximo esas utilidades o los beneficios que pueden obtener a través de este apalancamiento. Por eso se habla como de ese valor oculto, que sí, obviamente va a tener un costo, pero como todos, la inversión incluso de los socios también tiene un costo. Tan solo que pues se queda dentro de la empresa, en pocas palabras. Pero hay que relacionar y tomar decisiones frente a qué es lo que más le conviene. La mayoría de empresas pues tiene la necesidad de tener capital de trabajo que le permita tomar decisiones, que le permita trabajar. En este orden de ideas, pues todas las entidades tienen esa mezcla de un capital propio y de un capital ajeno que le permita maximizar la capacidad de incrementar al máximo los rendimientos financieros. Algunas veces se busca que haya un punto de equilibrio entre esos apalancamientos externos y externos e internos. Sin embargo, no es el fin, tanto el uno o el que sobrepase uno o que sobrepase el otro, pues ya hace referencia a, o depende más que nada ese nivel de riesgo, depende de la situación financiera de la entidad y esa capacidad para poder afrontar cada una de esas respectivas riesgos o bueno, situaciones que puedan generarse a través de un apalancamiento operativo, de un apalancamiento financiero en exceso. Referente a la gestión del capital de trabajo, entendemos que el capital de trabajo, como lo explicaban sus compañeros, es un elemento fundamental para el progreso de las empresas porque mide pues en gran parte la solvencia y define ese margen de seguridad razonable referente a las expectativas y referente a las metas que se plantean los gerentes y que se plantean los administradores en pro de alcanzar un equilibrio adecuado entre el grado de utilidad y el riesgo y de esa manera generando valor dentro de las entidades. El capital de trabajo en últimas es esa capacidad líquida que necesita la organización para poder afrontar sus costos, sus gastos operativos y que aseguren el funcionamiento y representación de flujo financiero a corto plazo, participando pues en el estudio de la estructura financiera de las entidades como tal. Dentro de este capital de trabajo pues tenemos el capital de trabajo operativo que hace referencia al capital de trabajo que se utiliza para poder generar una liquidez, para poder generar solvencia dentro de la entidad
haciendo el análisis de su respectivo riesgo y la rentabilidad de la empresa. Este capital de trabajo operativo es el encargado de la planeación, ejecución, control, del manejo de todos los componentes de los bienes que posee la empresa. Por eso hablábamos, o bueno, sus compañeros explicaban que se hace esa diferencia, ¿no?, entre lo que posee, o sea, los activos, menos lo que estos deben, para poder entender y para poder establecer esos rangos frente a riesgo y frente a rentabilidad. Y saber que lo que tiene la empresa, a quién le pertenece, si a los externos o a los dueños efectivamente de las entidades. Dentro del capital de trabajo también existen distintas políticas que pueden ser aplicadas dependiendo de la empresa. Y en este caso, estas políticas van a estar asociadas a las decisiones que toman los directivos de la entidad en relación con los niveles del activo y los niveles del pasivo circulantes, es decir, activo y pasivo corriente, que se fijen para realizar las operaciones de la empresa. Estos niveles tienen un impacto directo en el riesgo y rentabilidad empresarial. Dentro de estas políticas también podemos hablar de tres tipos de alternativas de inversión dentro de los activos circulantes, y hablamos de una política relajada, de una política restringida y de una política moderna. La política relajada, que consiste en mantener una cantidad relativamente grande del efectivo, valores negociables e inventarios, a través de la cual las ventas se estimulan por medio de una política liberal de crédito. La restringida, donde se minimizan el mantenimiento del efectivo de valores negociables. Moderna, donde la inversión en activos circulantes es moderada, y no se arriesga demasiado, es una parte intermedia entre la política relajada y la política restringida. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta dentro de las políticas del capital de trabajo? Que los activos circulantes permanentes son aquellos que se encuentran disponibles en la parte final de los ciclos de la empresa. Los circulantes temporales son aquellos que están fluctuando y tienen estaciones cíclicas dentro de las entidades. Hay que hacer evaluación tanto de las cuentas por cobrar como de las cuentas por pagar que se tienen a corto y a largo plazo. Hay que hacer, esta parte de la gestión de trabajo, la gestión de capital de trabajo tiene mucho que ver con la gestión de liquidez o del efectivo y la gestión que se debe de hacer frente a la estructura financiera y apalancamiento de la entidad. Todas estas vienen en últimas amarradas unas a otras referente a cuáles son esas decisiones que se deben de hacer. Dentro de la gestión del efectivo se denomina, o sabemos que efectivo y equivalentes al efectivo, no solamente hablamos del dinero, de la moneda como tal, sino que adicionalmente hablamos de otros instrumentos tales como cheques, giros postales, fondos de caja de cualquier tipo, monedas extranjeras, monedas en metales preciosos. Hoy en día hasta monedas electrónicas podemos hablar referente a lo que compone esos instrumentos financieros, así como aquellas inversiones que tienen la capacidad de poder convertirse en dinero fácilmente. Dentro de esta gestión de efectivo, existen distintas funciones a las que se le atribuye primero la parte de la actividad de tesorería, en la que se hace un presupuesto, en la que se hace o se redacta políticas y estrategias frente al activo circulante.
así como gestión de ventas y gestión de cobros, gestión de compras, gestión de pagos a los proveedores, como nos explicaban las compañeras hace un rato. Y dentro de esta gestión de efectivo, lo que prevalece en últimas es esa liquidez, esa capacidad que tiene la empresa. ¿Para qué? Para poder responder con sus obligaciones a corto y mediano plazo en un periodo determinado. Dentro de la gestión del efectivo existen unos principios básicos para la gestión del efectivo. Entre estos principios básicos podemos encontrar uno que nos dice: siempre que sea posible se debe incrementar la entrada del efectivo, ya que ya sea incrementando el volumen de ventas, incrementando el precio de venta o mejorando el impulso de las ventas a un mayor margen de contribución. Otro principio nos dice: siempre que sea posible se debe acelerar la entrada de efectivo, bien sea a través de ventas al contado, solicitando anticipos a clientes o reduciendo los plazos de los créditos. Tenemos un tercer principio que nos dice: siempre que sea posible se debe disminuir las salidas de dinero. De esta manera, buscando la reducción de precios con los proveedores, reduciendo la pérdida de tiempo en la producción. Además, actividades que la empresa puede realizar con el fin de minimizar los costos de producción. Y tenemos un cuarto y último principio que nos dice: siempre que sea posible se debe demorar la salida de dinero. Esto a través de la negociación de plazos de crédito con proveedores, con entidades, adquiriendo activos cuando se los van a necesitar y no de pronto adquiriendo activos o haciendo malas inversiones frente a maquinarias o frente a bienes que no se van a utilizar. Dentro de las estrategias básicas para la gestión del efectivo, pues está hacer planes de cobranza, planes de proyecciones de pagos a terceros, tener en cuenta en algunos países pues que afecta mucho lo correspondiente a la devaluación y la revaluación del dinero. Lo mismo, perdón, tener en cuenta factores económicos como la inflación, que de una u otra manera en algún punto tienden a afectar ese ciclo del efectivo y el uso del dinero como tal. Normalmente, y como nos explicaban las compañeras, dentro de esa gestión que se hace del efectivo, pues hay una de las herramientas importantes que es el flujo de efectivo o el flujo de caja como tal, que es el que permite poder establecer primero a través de qué o de dónde se está generando el dinero. Y segundo, en dónde se está invirtiendo el dinero. Y de esa manera poder tomar decisiones en un largo periodo de tiempo, tanto desde el manejo de los recursos, desde la estructura financiera y la parte de apalancamiento, dado que esta gestión de liquidez pues me sirve para establecer, bueno, voy a contar con dinero, en qué lo voy a invertir, voy a tener dinero para poder solventar mis obligaciones. Y tiene que ver pues tanto con la gestión de cobranzas que nos hablaba mucho de sus compañeras y asimismo con la gestión de inventarios, que es una de las principales fuentes generadoras de efectivo como tal. Existen
Existen distintos tipos para poder administrar un efectivo y para poder administrar el capital de trabajo de una empresa. Sin embargo, ya va a depender netamente de la situación financiera de la empresa. No todo lo que se le aplica a una empresa, las decisiones que se toma con una empresa, pues le va a servir a otra, porque puede ser que no cumpla con las mismas características, que no tenga el mismo capital de trabajo, que no produzca de la misma manera. Bueno, ahí sí ya netamente va a depender directamente de la entidad y la empresa sobre la cual estemos hablando. En conclusión, cuando hablamos de gestión financiera, ustedes se pueden dar cuenta que hablamos de una serie de decisiones frente a inversiones, frente a endeudamiento, frente a políticas que se deben de establecer en el interior de la empresa con el fin de poder optimizar cada una de esas empresas o cada una de esas decisiones que se deben de tomar al interior de estas. Y finalmente pasamos a la parte de valoración de empresas, haciendo referencia dentro de la valoración de la empresa, que en toda empresa siempre va a ser importante la medición y la creación de valor de la empresa, porque no solo basta con tener o tomar decisiones frente al endeudamiento, frente a la liquidez, frente a inversiones. No solo basta con eso, porque bueno, puede ser que el administrador esté muy bien y diga, sí, la utilidad cada vez va aumentando todos los años. Puede ser que sí. Pero, ¿qué es lo importante dentro de las empresas? Permitirles crear valor. Y ese valor a través del análisis, a través del análisis de cómo se encuentra mi empresa dentro del mercado, cuál es ese posicionamiento que ha podido ubicarse, que si es reconocida, que si hay fidelización de los clientes, que si tiene un buen nombre, que si tiene ya una marca, digamos, de reconocimiento dentro del mercado, y que todas y cada una de esas transacciones, decisiones que se tomen, poderlas medir. Existen distintos procesos a través del cual se puede medir y crear valor dentro de una empresa frente a medir el conocimiento y la capacidad de gestión que tiene cada una de las entidades. A través de distintos elementos e instrumentos, como la creación de valor a través de la cotización bursátil, la creación del valor económico agregado, que es el que nos explicaba la compañera Eva, el valor de mercado agregado, el valor añadido en el efectivo, el valor para los accionistas, rendimientos totales accionistas, dinero en efectivo de retorno de una inversión. Y existen métodos y modelos para poder valorar una empresa o hacer valoración financiera, y dentro de estos modelos tenemos los modelos de evaluación absolutos, el modelo de evaluación relativos y evaluaciones de opciones. Dentro de estos pues aparece el valor económico agregado, que era lo que nos exponía nuestra compañera Eva, que es un indicador a través del cual podemos medir el valor de una empresa a través de la utilización de distintas variables internas, como los costos financieros, los gastos financieros, la utilidad de la empresa,
que es desde donde se parte. Y recuerdan esa dentro de las, creo que fue la segunda clase, tercera, no sé, donde les explicaba el costo de capital y que les decía que todas las deudas, tanto de pasivo como esa deuda interna que se tiene con el, con los socios, tienen un costo. Entonces, de esta manera, el valor económico agregado hace la relación entre las variables de el capital invertido, la utilidad generada y el costo de capital. Y a través de estos tres conceptos se analiza y se estudia este valor económico agregado. El capital convertido, pues que hace referencia al capital del trabajo más los activos no corrientes. Y más los ajustes que modifican el valor neto de los rubros involucrados. Dentro de este, pues también se hace la relación del costo de capital, que eso ya lo habíamos mirado y que decíamos que se saca a través del costo-beneficio de las tasas de interés o las tasas esperadas, tasas internas de retorno que tengan los capitales, tanto el patrimonio como el pasivo de las entidades. Y posteriormente, pues a través de la relación de estas tres variables, ya se permite calcular el nivel del valor efectivo de la empresa a través de la generación del valor del mercado. Y así como esta, pues existen otros procesos para poder analizar la valoración de la empresa e incluso realizar proyecciones. Proyecciones más que nada relacionadas como el presupuesto y proyectar estados financieros hacia dónde se va a llegar de acuerdo a las decisiones y políticas que se vayan a analizar y se vayan a determinar dentro de la empresa. Pero estas dos, la parte de valorización y la parte de proyecciones dentro de la empresa, ya lo vamos a ver en la siguiente clase, o bueno, ya en nuestra última clase, que ya sería nuestro tema final posteriormente. Sin embargo, gracias por todas las exposiciones y pues eran los temas como que nos hacían falta para terminar de ver todos los componentes como tal de gestión financiera, que era la de liquidez, el apalancamiento y finalmente la gestión de capital de trabajo. Listo. Daniela. Camilo. Presente. Diana. Presente, profe. Giancarlos Dusdari. Presente, profe. Lida, Melissa, Paola. Presente, profe. Presente, profe. Susan, finalmente. Listo, chicos. Nos vemos entonces en ese orden de ideas. El próximo sábado a la misma hora, ya con nuestro tema final. Las personas que me han entregado todos los talleres ya se encuentran calificados en plataforma. Los que no, favor ponerse al día máximo hasta este lunes festivo con los talleres que tengamos atrasados. ¿Listo? Porque ya estamos cerrando. La siguiente clase es nuestra última clase como tal, porque ya para la siguiente es examen final. Entonces ya prácticamente estamos a 2 semanas de culminar y hacer cierre de nuestro semestre.
Así que, por favor, vayan colocándose al día. Si algunas me deben talleres, pues cada uno de ustedes ya sabrá qué sí hizo y qué no hizo. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. ¿Listo? Muchas Bueno, gracias. pues muchas gracias. Feliz fin de Semana. semana. Hasta luego.